اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y los inmaculados de su familia. Dijo el imam al-Mahdi alayhi salam en su ziyara llamada Nahiya al-Muqaddasa: لأبكين عليك بدلت دموعي دما. Y lloraré por ti, oh Hussein, en lugar de lágrimas, sangre. El imam al-Hujja alayhi salam, el imam al-Mahdi, con él sea la paz, no dice esta frase únicamente por una cuestión afectiva y emocional, por recordar la tragedia de su antepasado, el imam Hussein alayhi salam, sino que lo dice a plena conciencia por la gran tragedia que tuvo lugar, y que es precisamente con esa tragedia, con el derramamiento de esa sangre que era necesario que ocurra para que sea reencaminada la sociedad islámica, que pudo tener lugar esa gran epopeya en la cual hay una aparente contradicción entre el triunfo de los ideales, el triunfo de los valores y, por supuesto, la derrota militar por la cual se expresa toda esa tragedia. Hubo otras matanzas en la historia. Hubo, podemos decir, personas también que han sido martirizados a lo largo de la historia. Aquí tenemos varios elementos que hacen que el del suceso de Karbala un suceso especial. Uno de esos elementos, por supuesto, es la persona del imam Hussein alayhi salam. La persona del imam Hussein, los ideales que defendía y por qué realizó ese levantamiento, los compañeros que le apoyaron y que manifestaron toda esa fe en el imam como para morir por él, por sus valores, por sus ideales, en los acontecimientos que se sucedieron después, como el hecho de ser llevadas prisioneras, porque prácticamente eran todas mujeres de la familia del profeta, del Islam, dentro de lo que es un gobierno islámico, las mismas mujeres nietas del profeta del Islam, llevadas como prisioneras a lo largo por los caminos, de las diferentes comarcas del mundo islámico, para que sirvan como muestra para que nadie más pueda realizar tal levantamiento. La necesidad de que ello ocurra así, para que el suceso de Karbala no terminara en Karbala, y eso pudiera llegar a difundirse de tal modo que sea efectiva esa podemos decir, esa influencia que tuvo después para corregir el rumbo del Islam y de los musulmanes. Entonces, en esta gran epopeya vemos muchos elementos y, por supuesto, muchas lecciones que nosotros podemos aprender, sacar, reflexionar de este gran suceso. Tenemos entre las lecciones, por titularlas, que podemos sacar de este gran suceso, está el hecho de tener un objetivo en la vida, un objetivo claro, y marchar hacia ese objetivo de la mejor manera posible. Cuando deba ser preservando la vida para mantenernos saludables, para poder concretar ese objetivo, deberá ser de esa manera. Y cuando las cosas sean de tal manera
que ese objetivo únicamente sea posible sacrificándonos, también ese será nuestro deber. Y marchar en el camino de ese objetivo es una de las lecciones de la epopeya de Karbala. Dijo el imam Hussein, alayhi salam, إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتل فيا سيوفه خذيني. En general, no se dice que esto no son palabras reales del imam Hussein, sino que en todo caso son consignas que obviamente están inspiradas en otros dichos de él y por supuesto en sus actitudes. Si es que la religión de Muhammad únicamente puede permanecer siendo yo asesinado, entonces, oh espadas, llevadme. Él consideraba, el imam Hussein, lo vemos en sus manifestaciones y en sus sacrificios, que la muerte era más digna que vivir en esa situación. Vemos que el hecho de cumplir con ese objetivo, tratar de llevarlo a la práctica, de tratar de perseguir el ideal de que el Islam se instaure en la sociedad, prevalezca y se desarrolle, si eso únicamente podía cumplimentarse ofreciendo su vida, había que hacerlo. Otras de las lecciones podemos titularlas como la consagrarse enteramente al objetivo por el bien común y sentir y tener esa comunicación con el mundo del oculto mientras tanto. Me consagro a Dios, me consagro a la vida espiritual y mantengo esa postura en la búsqueda de mis objetivos. Lo hago sinceramente. Eso lo podemos ver en las expresiones espirituales, en las manifestaciones religiosas del imam Hussein, como el famoso Dua de Arafa, la famosa súplica que hizo él en Arafa, cuando todavía estaba en la Meca, cuando convirtió su peregrinación mayor, su Hajj, en Umrah o peregrinación menor, para de esta manera salir de la Meca y preservar la sacralidad de ese lugar santo y no ser atacado ahí por las huestes de Yazid. Ese dua es un famoso dua, una famosa súplica que los musulmanes, seguidores de Ahlul Bayt, repetimos año a año, precisamente el día 9 del mes de Zulhijjah. En la misma, por ejemplo, encontramos la frase del imam Hussein que dice: "Mada wajada man faqadaka", ¿qué ha encontrado quien te ha perdido? "Wa mada faqada man wajadaka", ¿y qué ha perdido aquel que te ha encontrado? Aquel que te encuentra, aquel que no te tiene. Realmente, ¿qué se puede decir que ha encontrado? En realidad no tiene nada, aunque piense que lo tiene todo. Y lo mismo al revés, aquel que te ha encontrado y te tiene, aunque en apariencia no tenga nada, realmente lo tiene todo. Teniendo a Dios y consagrándose a Dios y sentir ese vínculo íntimo, interno con Dios, obviamente facilitan la marcha hacia un objetivo trascendente y divino. Y eso, todas esas expresiones de espiritualidad la encontramos no solamente en el imam Hussein alayhi salam, encontrándose como peregrino en el monte Arafat, en el desierto de Miná, durante los rituales de la peregrinación, sino que encontramos esa misma espiritualidad la noche antes del enfrentamiento de Karbala, cuando estaban asediados por los enemigos, y incluso durante la batalla, cuando el imam Hussein alayhi salam la detenía para rezar. De esta manera, nuestro imam, el imam Hussein alayhi salam, dio una increíble lección de sentir la presencia divina en todo momento y en toda circunstancia. Otra lección que encontramos es ser
misericordiosos, compasivos con los demás, con nuestro prójimo y con las criaturas en general. Esto lo vemos en la misma epopeya del Imam Hussein, fue para reformar, como el mismo Imam Hussein lo dice, corregir a la comunidad de su abuelo. Vemos cómo durante la misma batalla de Karbala combinaba al ejército de aquellos incrédulos, aquellos malvados que terminaron asesinándole y tomando prisioneras a sus mujeres, a toda su familia, es que les dirigía palabras de misericordia para que reflexionen en lo que estaban haciendo. Les hablaba con la ternura de un padre. Esta ternura en la cual con estas mismas palabras y discursos podemos llegar a entender, que nos han llegado, podemos llegar a entender cómo le preocupaba realmente el destino final que incluso tendrían en el más allá estas personas. Otra de las lecciones que podemos aprender es no abandonar los grandes objetivos y las grandes causas que requieren nuestra ayuda. Vemos que en este sentido el Imam Hussein alayhi salam fue abandonado. Él partió desde la Meca con un conjunto de aproximadamente unas 600 personas. Y la mayoría de estas personas dejaron al Imam Hussein. El mismo Imam Hussein les dijo: me están buscando a mí, el que quiera irse puede irse. Y abandonaron al Imam Hussein muchas personas, quedando solamente los miembros de su familia y los compañeros que fueron martirizados con él en Karbala. Vemos que fue abandonado por los que partían con él, como fue abandonado por aquellos a quienes él requirió auxilio durante estos días en los cuales ya se estaba forjando la gran tragedia de Karbala. El Imam Hussein pidió el auxilio y este auxilio era prácticamente una gran prueba para las personas, porque aquellos que hubieran concurrido tienen asegurada la muerte. Muchos de aquellos que abandonaron al Imam Hussein alayhi salam después se arrepintieron y realizaron el gran levantamiento de los Tawwabun. Tawwab significa arrepentidos. El movimiento de los Tawwabun, fue algo que surgió un año después de la tragedia del Imam Hussein. Arrepentidos se levantaron en contra del gobierno de Yazid. Finalmente fueron masacrados y matados. Pero su nombre, sus virtudes no trascendieron y se perdieron realmente esa gran oportunidad de morir junto al Imam Hussein y ser recordados hoy en día como son recordados aquellos grandes compañeros del Imam, donde conocemos sus vidas, sus diferentes edades. Estaba el viejo, estaba el joven, estaba el de la posición, estaba incluso el liberto o el que formaba parte de servidumbre. Hoy en día, cuando leemos la ziyara del Imam Hussein alayhi salam, cuando participamos en las reuniones de duelo que se hacen por él, repetimos mucho la frase que dice: Ya laytana kunna ma'akum fanafuza fawzan azima. Ojalá hubiéramos estado con vosotros para que de esa manera obtengamos ese inmenso triunfo, como es ese triunfo espiritual, obviamente, de la cercanía de Dios por morir martirizados junto al Imam Hussein en el camino o el sendero de ese gran objetivo. ¿Realmente estas frases es algo que tenemos en el corazón o simplemente es algo que repite en nuestros labios?
Estos valores, al interactuar más con estos valores, lo que estamos tratando es de que los mismos accedan a nuestro corazón, y para eso hace falta el componente afectivo, más allá del componente del conocimiento teórico. Y es allí donde es con lo afectivo que la fe toma lugar, que es el conocimiento más el compromiso. A ese compromiso lo asumimos precisamente con el llanto por el Imam Hussein. Con eso afianzamos más los valores del mismo Imam Hussein. Pues de otra manera, el llanto porque sí no solo no tiene un gran beneficio, sino que incluso puede llegar a ser perjudicial. Acostumbrarnos a la reunión del Imam Hussein sin sacar un provecho de las nociones que son repetidas en esas reuniones, y simplemente acostumbrarnos a participar, tratar de derramar algunas lágrimas y seguir con nuestra vida comúnmente. Primero, que eso no va a tener un efecto en nuestra vida. El efecto real es cuando reflexionamos, cuando asumimos esos valores de corazón, y llegar a ser igual como aquel que se acostumbra a leer el Corán sin reflexionar en sus aleyas y se preocupe más que nada por la forma aparente, por la voz, por el tono de voz o por el hecho de cumplir con la lectura sin reflexionar en sus aleyas. Eso incluso puede traer aparejada la dureza de corazón, acostumbrarnos a esas aleyas sin reflexionarlas, acostumbrarnos a participar de las reuniones por el Imam Hussein sin dejar que realmente esas nociones ingresen, las nociones a nuestro cerebro y el afecto a nuestro corazón. Tratemos entonces que estas enseñanzas, sacar estas enseñanzas y muchas otras más de estas reuniones por el Imam Hussein en las cuales participamos, y si no tenemos a nuestro alcance la forma de participar en reuniones, por lo menos rememorar en estos días la epopeya de Karbala para que traspase el conocimiento teórico, la barrera de la simple cognición, para alcanzar a nuestro corazón y se transforme en ello en una fe plena. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.